A todos, el día de hoy vamos a hablar de un síndrome de choque tóxico, aprovechando también para presentar un caso que tuvimos en el intensivo de UNICAR. Los objetivos de esta presentación son de entender la fisiopatología del síndrome de choque tóxico, entender la importancia del diagnóstico precoz del síndrome de choque tóxico y vamos a aprovechar también para revisar los últimos datos sobre el tema. Se trata de un paciente de 1 año que fue referido del Hospital de San Juan de Dios con diagnóstico de conexión de venas anómalas pulmonares totales supracardíacas. Ese paciente fue llevado a sala de operación el día 19 de febrero. Le corrigieron su conexión de venas anómalas pulmonares totales supracardíacas. Salió a intensivo bajo ventilación mecánica convencional, con adecuada distensibilidad pulmonar, con soporte inotrópico con mirinone, con un PIM3 de 1.22%. Fue extubado a segunda hora de su ingreso. Su EKG se evidenciaba un ritmo auricular ectópico. Ese paciente fue trasladado a encamamiento 3 días después de su postoperatorio. Sin embargo, 5 días después presentó diarrea, fiebre, rash en el tórax anterior y posterior. En ese día le hicimos una hematología, lo cual reportó una leucocitosis con 13,000 glóbulos blancos, 79% de neutrófilos, una PCR elevada a 49.7 miligramos por litro. En la noche, ese paciente empezó con deterioro respiratorio, vómitos y rash generalizados. En ese momento, los gases habían enseñado que tenía una acidosis metabólica. En ese momento, delante de ese cuadro, fiebre, se inició pitazo, amica y vancomicina y se realizó cultivos. Aquí a la izquierda vemos ese paciente en la noche cuando iniciaron con los síntomas. Si se dan cuenta, el paciente tenía un rash generalizado, el paciente parecía también edematizado y con requerimiento de oxígeno. A la derecha, ya con rash más generalizados y más marcados en el tórax. Eso es 8 horas después de los inicios de los síntomas, sobre todo en intensivo. Cuando vino, ese paciente tenía mala mecánica respiratoria y hubo necesidad de colocarlo en alto flujo. Por choque séptico se decidió proteger la vía aérea e iniciarle con epinefrina a 0.2 microgramos por kilo por minuto. En la radiografía se evidenciaba infectados abundantes, bilateral y con una hipoxemia con un PAFI de 133 con índice de oxigenación a 7.5, por lo cual se considera como ARDS. Y también con la posibilidad de cuadro por COVID-19, se tomó hisopado, lo cual salió negativo. A la izquierda, eso es la placa del paciente cuando tenía 8 horas en encamamiento en la mañana con deterioro respiratorio. Y si se dan cuenta, ese paciente ya estaba muy edematizado con derrames pleurales bilaterales, sus infiltrados bilaterales y también sus anclajes en el postoperado. Esa a la derecha, si se dan cuenta, los infiltrados son más abundantes. Ya ese paciente ya está ventilado y en colocación de ventilación mecánica convencional, ya con los parámetros que ya lo habíamos comentado. Por sospecha de choque tóxico por Staph aureus, se inició inmunoglobulina G humana por 48 horas.
Se amplió también cobertura a line, clindamicina, piperacilina, sulfatam y amicacina. Le hicimos un panel gastrointestinal que fue negativo. El ecocardiograma ese día reportó una presión de la sistólica del ventrículo derecho a 50 milímetros de mercurio, que era más de 2/3 de la presión sistémica, por lo cual se inició el óxido nítrico, el cual cumplió 85 horas. El paciente también seguía con fiebre persistente, un choque hiperdinámico con una saturación venosa central al 90%, por lo cual necesitó vasopresina a 0.02 unidades por kilo por minuto. Si se dan cuenta, tenía la procalcitonina muy elevada a 100 nanogramos por mililitros, los tiempos prolongados con TPA 34.5, un INR 2.8, un TPT que era elevado también 52.3 y un diminuido que era 11.9. 8 días post-op, se reportó un Staph aureus en el hemocultivo que confirmó el diagnóstico de choque tóxico por Staph. 11 días post-op, el paciente fue extubado, se colocó en alto flujo. Sin embargo, hizo un fallo a la extubación, por lo cual se reventiló 11 horas de su extubación. A los 15 días post-op, tuvo una extubación exitosa, por lo cual se dejó en alto flujo. 18 días post-op, se llevó en sala de operación por un centraje roto. Aprovecharon en ese momento de cultivar el sternum, que fue negativo. Finalmente, 22 días después de su postoperado, fue trasladado en encamamiento de pediatría. El síndrome de choque tóxico Perdón, Shirley, solo para que quede en el ambiente, nosotros no pudimos distinguir clínicamente desde un principio que lo que estaba produciendo el síndrome de choque tóxico era estafilococo. Nosotros no estábamos seguros si era estafilococo o estreptococo. Obviamente, con una herida quirúrgica, pues una opción más común es estafilococo, aunque en nuestro centro la infección de herida operatoria es muy baja. No esa era la opción, pensar en estafilococo aureus, pero no estábamos seguros si era streptococo o estafilococo, la verdad. Y el resultado pues nos dio positivo después, 8 días después, y nosotros pues ya teníamos cobertura apropiada, ¿verdad? Quiero aprovechar que está la doctora Claudia Orellana aquí con nosotros para saludarla y darle la bienvenida. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Seguí, Shirley. El síndrome de choque tóxico fue descrito por primera vez por Dr. James Cato en el 1978. Es caracterizado por fiebre, hipotensión, afección sistémica multiorgánica, un eritroderma difuso seguido por una descamación palmoplantar, hiperemia conjuntival y faringia. Se encuentra sobre todo en pacientes infectados por Staph aureus y Streptococcus pyogenes. Según el CDC, tenemos que tener 2 criterios para establecer un diagnóstico de síndrome de choque tóxico. Primero, los criterios clínicos y segundo, los criterios de laboratorio que vamos a ver más adelante. Esos criterios, la última vez que fueron revisados fue en el año de 2011. Para Staph aureus, los criterios clínicos son 5. Primero, una fiebre mayor de 38.9 centígrados, a una erupción de tipo eritrodermia macular difusa, una descamación que se desarrolla
1 a 2 semanas después de la aparición de la erupción. Una hipotensión que es caracterizada, que es en el nivel de menos del 5º percentil de la edad, una afectación multiorgánico. Para el CDC dicen que tiene que tener 3 o más de los siguientes sistemas de órganos que vamos a ver. Primero, el sistema gastrointestinal, que puede ser vómitos o diarrea al inicio de la enfermedad. Podemos tener miaja severa o nivel de creatina, fosfoquinasa 2 veces de la normal. Hiperemia vaginal, orofaringia y conjuntival. Una creatinina que es mayor de 2 veces de la normal. Piuria en ausencia de una infección del tracto urinario. Los niveles de bilirubinas y también las transaminasas tienen que ser 2 veces de lo normal. Plaquetas menor de 100.000 por milímetros mercurios. Desorientación, alteración de la conciencia, signos neurológicos focales cuando no hay fiebre e hipotensión. Como criterio de laboratorio, los resultados de las pruebas que vamos a ver tienen que ser negativos, que sea, tiene que tener un hemocultivo negativo, porque vamos a ver más adelante en solo 5% de los pacientes que tienen síndrome de choque tóxico tienen un hemocultivo positivo por Staph aureus. También eso no impide que pueden tenerlo positivo. Pueden tener un líquido cefalorraquídeo negativo. Tienen que tener también una serología negativa por la fiebre maculosa de las montañas rocosas, leptospirosis o sarampión, lo que son diagnósticos diferenciales también por el síndrome de choque tóxico. El CDC clasifica el síndrome de choque tóxico un caso como probable y confirmados. Un caso es probable cuando el paciente tiene 4 de los 5 criterios clínicos que ya habíamos descrito anteriormente y los criterios de laboratorio que lo cumplen. El caso es confirmado cuando los 5 criterios clínicos son cumplidos y también los criterios diagnósticos. Para el síndrome de choque tóxico por estreptococo, lo que vamos a hacer son casi la misma cosa. Solo lo que ellos incluyeron fueron el ARTS como sistema que puede ser incriminado en el fallo multiorgánico. A pesar de eso, describen la misma cosa, una hipotensión definida por una presión sistólica menor o igual a 90 miligramos de mercurio o menor de 5º percentil por la edad del paciente. Como criterio de laboratorio, tenemos que aislar un streptococo del grupo A. Y también dicen en el criterio clínico, el paciente tiene que tener una infección del tejido blando, incluyendo una fascitis nicotizante y también miositis o gangrena. Para los casos, un caso es probable cuando, a pesar de los criterios clínicos que cumplió el paciente, que se aisló el germen estreptococo de grupo A, pero si se dan cuenta, el sitio no es estéril. Cuando el paciente ya cumple los criterios clínicos, los criterios diagnósticos y el sitio en el cual fue tomado la muestra fue estéril, entonces es un caso que es confirmado. De punto de vista epidemiológico, la incidencia aumentó considerablemente en 1980. ¿Se recuerdan? Eso fue una enfermedad que fue descrito en un cuadro de infección por tampones, principalmente entre mujeres jóvenes de raza blanca.
La incidencia surgió durante la menstruación y se asoció con el uso de tampones absorbentes, sobre todo la marca Really y los tampones que tenía sobre todo esa componente que era el poliacrilato. Con los años, la incidencia del síndrome de choque tóxico disminuyó cuando se retiró la marca, se retiró ese componente en los tampones. Por eso disminuyó de 9 por 100.000 mujeres a 1 por 100.000 mujeres. En Estados Unidos, el síndrome de choque tóxico por estafilococo es más frecuente que el síndrome de choque tóxico por estreptococo. Y las tasas de síndrome de choque tóxico son más bajas en niños que en adultos, según ese estudio. Aquí vamos a ver en un artículo que encuentre. Eso fue un estudio que fue realizado en los pacientes de menor de 21 años con síndrome de choque tóxico de 2006 a 2018. Si se dan cuenta, lo que hicieron es que tomaron una muestra. Entonces estudiaron los pacientes que tenían dos tipos de seguros, en el privado y también en el público. ¿Por qué usaron el Medicare? Entonces, Medicare le dieron más oportunidades de tener, por ejemplo, la raza de los pacientes, de dónde venían, sobre todo si eran de la capital o del interior. Estudiaron como 11 millones de personas en este caso. Pero no hicieron la diferencia si fueron síndrome de choque tóxico por staph o estreptococo. Aquí en la primera línea tenemos la edad media de los pacientes. 50% de los pacientes tenían como 14 años. 68% de los pacientes eran femeninos. 80% de los pacientes venían de las capitales y 58% de los pacientes eran de raza blanca. Más abajo vamos a ver los pacientes, por ejemplo, los resultados. 66% de los pacientes ingresaron en el intensivo, 6.9% ventilados, casi 0.5, casi no hubo pacientes fallecidos y la estancia hospitalaria eran entre 2 a 6 días en el intensivo. Los factores de riesgo para tener un síndrome de choque tóxico, primero tenemos que tener una colonización por un cepa de Staph aureus que produce toxinas. El paciente puede no tener anticuerpos a la toxina y tiene que tener también un sitio infectado, que sea en el corazón, mastitis, osteomielitis, que sea también una infección de herida operatoria. También a veces no hay foco de infección. Eso se ve como 6% de los casos. Los pacientes también, a pesar de tener una colonización por Staph aureus, pueden tener o no un cuerpo extraño. Por ejemplo, que sea simplemente un catéter venosa central, paciente con material de sutura, diafragma. Todo cuerpo extraño es susceptible con pacientes colonizados por staph
de llevar a un síndrome de choque tóxico. Para entender la fisiopatología del síndrome de choque tóxico, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, la producción de toxina. Segundo, la respuesta inmunitaria del huésped. Y tercero, el papel de los superantígenos. Ya sabemos que los Staph aureus producen una toxina. Sobre todo, específicamente, es una exotoxina llamada TSST1, lo que es Toxic Shock Syndrome Toxin 1. Esa toxina es producida por 90% de las cepas. En el caso de un síndrome de choque tóxico relacionado a la menstruación. Pero si se dan cuenta, solo 40 a 60% de los casos no menstruales. No lograron entender por qué hay tanta discrepancia entre el síndrome de choque tóxico por relacionado a casos menstruales o no menstruales de punto de vista toxinas. Los streptococos van a producir enterotoxinas A, B, C, D, E y H. De punto de vista de respuesta inmunitaria del huésped, se cree que es 70-80% de las personas desarrollan anticuerpos contra la TSST1 en la cuarta década. Entonces, como a los 40 años. Eso es importante porque entonces eso significa que solo los adultos tienen mayor anticuerpos contra la TSST1. Eso lleva también a entender que hay un periodo de vulnerabilidad, sobre todo en los pacientes de 6 meses a 2 años, cuando la inmunidad pasiva ya se está disminuyendo y todavía la inmunidad activa todavía no está activa. Eso significa que esos pacientes tienen riesgo de desarrollar un síndrome de choque tóxico porque no tienen anticuerpos. En los superantígenos, entonces las exotoxinas y las enterotoxinas constituyen lo que llaman los superantígenos. Normalmente, como se hace, el antígeno la célula presentadora del antígeno presenta un fragmento de peptido, que es el antígeno, a los receptores de las células T. Eso medio surcos de unión de peptidos. Entonces, con eso nos va a activar las células T solo de 0.1%. Pero en el síndrome de choque tóxico, si se dan cuenta, los superantígenos se unen también en los receptores de las células T y también en el mismo tiempo en las peptidas. Otra cosa, esos superantígenos no se ponen en la localización normal de los peptidos. ¿Qué vamos a tener? Entonces, eso va a activar como 30, eso es un montón de células T que son activados. Esas células T cuando son activados para el medio factor nuclear kappa beta, vamos a tener una producción de citoquinas como interleucina 2, interferón gamma, interleucina 6, la TNF alfa. Eso va a jugar el papel importante que vamos a ver en la clínica de los pacientes con síndrome de choque tóxico. ¿Por qué los pacientes con síndrome de choque tóxico tienen un fiebre tan elevado? Eso es por la acción de la interleucina 1, que no está escrito aquí, pero también es parte de las citoquinas que son producidos en el cuadro de choque tóxico.
También la interleucina 1 lo que va a hacer es hacer una proteólisis del músculo proteolítico. Entonces, esos pacientes van a desarrollar más tarde mialgia y también una elevación de sus creatina fosfoquinasa. ¿Por qué esos pacientes no tienen pus? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, un paciente con síndrome metabólico tóxico en un cuadro de posoperado, esos pacientes casi nunca no van a tener una herida purulente. Eso es sobre todo por la TNF-alfa, que inhibe la acción, la función de los polimorfos nucleares, que ya saben cuando están movilizados los pus. Por eso esos pacientes clínicamente van a tener una herida bien limpia. También con la producción de las citoquinas que vamos a tener una síndrome de fuga capilar, disminución de la resistencia vascular sistémica. Eso nos va a llevar a la hipotensión que vamos a observar en la fase aguda de los pacientes con síndrome de choque tóxico. Entonces tenemos dos fases. Una fase aguda, que es resultado de la liberación de los marcadores inflamatorios que ya habíamos visto, y una fase subaguda. En la fase aguda vamos a tener fiebre elevada, escalofríos, erytodermia difusa, malestar general, odirofagia, mialgia, fatiga, vómitos, diarrea. Los vómitos de la diarrea, sobre todo mareo, síncope, hipotensión, oliguría, cianosis, edema de la extremidad. En la fase subaguda, eso se ve sobre todo cuando ya el paciente ya recibió la reanimación por líquido, y luego vamos a ver que esos pacientes desarrollan, por ejemplo, en su cuadro de síndrome de fuga capilar, un edema miocárdica, podemos tener una disfunción ventricular, sobre todo sistólica, el edema cerebral, una insuficiencia renal, sobre todo que puede ser prerenal o renal. Podemos tener hallazgos electrocardiográficos, sobre todo una taquicardia sinusal, pérdida difusa de voltaje, o sondante que pueden ser aplanadas y asociados también a arritmias, trastornos electrolíticos también. Podemos tener edema pulmonar, la descamación palmoplantar, que se va a ver sobre todo a partir de 10, 12 días después. Manifestaciones hematológicas, coagulación intravascular diseminada, hemorragia gastrointestinal, cerebral, uterina, trombocitosis. La trombocitosis se ve sobre todo en los pacientes que ya empiezan con la recuperación, pero al inicio van a ser pacientes que tienen una trombocitopenia. Podemos tener una anemia aguda normocítica normocrónica, una hipoferritinemia. En nuestros pacientes, cuando le hicimos nuestro ferritina, tenía una ferritina que era 314, que era normal. Podemos tener una encefalopatía hipoxia isquémica y manifestaciones articulares. Aquí eso es como una gráfica. En la X tenemos, por ejemplo, los días de enfermedad de 1 a 60 días, y en la Y también esos los manifestaciones clínicas. ¿Se dan cuenta? Fiebre, mialgia, dolor abdominal, decaída, hipotensión, esos todos son la fase aguda. Pero, si se dan cuenta, como ya hemos comentado, la descamación se observa hasta 7 días después o 10 días después del inicio de la enfermedad. Podemos ver también
una pérdida de pelo, de uñas, pero hasta un mes o 2 meses después. Hubo un estudio en Ohio, sobre todo, estudiaron las manifestaciones del síndrome de choque tóxico en niños entre 2010 y 2017. Eso fue publicado en el CDC en un cuadro de journal. El objetivo de esos estudios era definir los patrones clínicos de los pacientes con síndrome de choque tóxico en el Nationwide Children's Hospital, porque lo que hicieron es que quisieron tal vez hacer como una comparación entre esos pacientes y los criterios que fueron publicados por el CDC y también las decisiones de diagnóstico y las opciones de tratamiento. Para poder entender bien la gráfica que vamos a ver, es importante de ver, conseguir esos datos. Primeramente, lo que hicieron es que consultaron los registros médicos electrónicos entre 2010 y diciembre de 2017 para poder primeramente obtener los códigos de diagnóstico a partir de la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades para síndrome de choque tóxico. Porque buscaron también por sepsis grave, síndrome choque tóxico, bacteriemia por estreptococo del grupo A y fascitis necrotizante. ¿Por qué pusieron esos datos? Porque había pacientes que habían ingresado solo por choque séptico y luego después revisaron esas papeletas, estos registros, se dieron cuenta que esos pacientes tenían un síndrome de choque tóxico. Como criterio de inclusión, todos los pacientes que cumplieron los criterios del síndrome de choque tóxico definitivo probable, describieron así, vamos a ver por qué. Entonces, cuando se cumplieron todos los criterios de CDC para síndrome de choque tóxico por estreptococo o no estreptococo. Cuando faltaba solo un criterio, o el estreptococo del grupo A se aisló en un sitio no estéril, clasificaron el caso como probable. Las variables estudiadas fueron la edad, el sexo, la altura, el peso, el índice de masa corporal, la fecha de consulta, los signos y síntomas clínicos y la estancia hospitalaria. También estudiaron qué tipo de antibióticos usaron, el momento de la administración de la clindamicina, también de las inmunoglobulinas, los resultados clínicos, incluyendo la intubación, la amputación, la muerte. Estudiaron también los parámetros radiológicos y de laboratorio a la admisión, al ingreso, que sean el hemograma, análisis de orina, buscando la piurina, el bunlanina, y la creatinfosfatoquinasa, y también los tiempos de coagulación y la radiografía de tórax. Aquí, si se dan cuenta, tenemos a la izquierda los pacientes que tuvieron un choque tóxico por streptococo. Y a la derecha tenemos los pacientes que tuvieron el choque tóxico por staph. En total, fueron como 58 pacientes estudiados. La mayoría de los pacientes estudiados fueron de sexo femenino. Los hallazgos clínicos que encontraron eran sobre todo vómitos, diarrea, el rash, que era generalizado, en los infiltrados radiológicos y también síndrome de fuga capilar en casi 84% de los pacientes. Para los pacientes que tuvieron
síndrome de choque tóxico por estreptococo. En los pacientes que tuvieron síndrome de choque tóxico por staph, también los pacientes más comunes eran de sexo femenino, vómitos también como síntoma clínico, hallazgo clínico, rash generalizado, los infiltrados, uso de inotrópicos y presión positiva y síndrome de fuga capilar. Si se dan cuenta, las plaquetas eran normales. Los pacientes, casi 50% de los pacientes tenían piuría, ambos que sean síndrome de choque tóxico por staph o strep. Estos pacientes no tuvieron insuficiencia renal, los transas eran normales. Pero si se dan cuenta, los pacientes que tuvieron síndrome de choque tóxico por strep iniciaron inmunoglobulinas y clindamicina más frecuente. En los pacientes que no tenían rash, esos pacientes iniciaron con los antibióticos más tardío que los pacientes que tenían rash. Eso significa que en 6% de los casos, los pacientes que tenían rash recibieron los tratamientos, los antibióticos más tempranos que los pacientes que no tenían rash. Aquí es una revisión de literatura por síndrome de choque tóxico después de la cirugía. ¿Qué hicieron para poder encontrar esos datos? Primero, lo que hicieron es que pusieron como ecuación en el PubMed Toxic Shock Syndrome at Surgery y Toxic Shock Syndrome after Surgery. Como definición operacional de la cirugía, lo describieron como cualquier procedimiento que rompiera la barrera epitelial o la mucosa por medio de instrumentación intencional. Excluyeron los casos de síndrome de choque tóxico que ocurrieron más de 60 días después de la cirugía. También excluyeron los artículos y los comentarios que no fueran en inglés. Se identificaron 294 artículos a través del PubMed y 4 títulos únicos adicionales usando una búsqueda manual. Entonces, de esos 298 artículos que buscaron, se excluyó 222 artículos según los criterios predeterminados. Los 76 artículos que restantes fueron revisados en profundidad. De esos 76 artículos, se excluyeron 9 artículos después de esa revisión. La razón de la exclusión era la presencia concomitante de fascitis necrotizantes, también y la relación poco clara entre el síndrome de choque tóxico y el procedimiento quirúrgico. Se incluyen en total 67 artículos que describieron 96 pacientes. Aquí veamos que 39% de los pacientes eran de sexo masculino, con 60% de los pacientes con sexo femenino. Aquí en la Y tenemos el número de los pacientes y aquí la edad de los pacientes. Si se dan cuenta, la edad, la intervalo de edad más frecuente era en el intervalo entre 26 a 30 años. Y al promedio de esa edad era de 34 años. También, cuando quisieran hacer la relación entre el día de posoperado hasta el inicio de los síntomas,
lo que hicieron un diagrama, una diagrama en puntos. En la Y, eso es el día de los postoperados y en la aquí es los números de los casos. 58 casos en totales. Los pacientes empezaron a desarrollar los síntomas entre 2 y 6 días de posoperados. Los bares en rojo nos enseña como los intervalos entre 2 y 6 días, con una mediana de 4 días. Eso significa que 50% de los pacientes tenían como una mediana de 4 días. De 96 de esos pacientes, 66% no sufrieron complicaciones. 24% de los pacientes sufrieron complicaciones permanentes como histerectomía, colestectomía y amputaciones. Pero 9%, casi 10% de los pacientes fallecieron secundario al síndrome de choque tóxico. El tiempo medio entre el diagnóstico, tratamiento, el síndrome de choque tóxico y la muerte eran de 6 días, con un rango de 12 horas a 18 días. La mortalidad ocurrió de forma temprana, menos de 2 días debido al choque y tardía debido a complicaciones. En particular, los procedimientos quirúrgicos que precedieron con mayor frecuencia al síndrome de choque tóxico fueron aquellos que involucraron ampliamente la piel o las mucosas superficiales como en la parte otorrino. Los pacientes afectados por síndrome de choque tóxico posoperados mayormente eran jóvenes y con buena salud. Los factores de virulencia responsables del síndrome de choque tóxico son producidos principalmente por organismos gram positivo, especialmente por Staph aureus y Streptococo de grupo A. Sin embargo, se dieron cuenta que podría ser producido también por algunas bacterias gram negativas, como el Mycoplasma o el Clostridium sordelli. El síndrome de choque tóxico por estreptococo lleva una mortalidad más alta que el síndrome de choque tóxico por Staph, con una tasa de mortalidad de más 80% de los pacientes. Lo que dicen también es que una herida de apariencia benigna es una otra característica común del síndrome de choque tóxico postoperado. Ya vimos por qué. Y después de la aparición de los síntomas, el fallo multiorgánico puede ocurrir en 8 a 12 horas. Menos del 5% de los pacientes con síndrome de choque tóxico por Staph presentan un hemocultivo positivo y el Staph puede aislarse finalmente en la herida operatoria. Si hubo cuerpos extraños involucrados en la cirugía inicial en el tejido, en el líquido alrededor del cuerpo extraño, entonces en eso creció el Staph aureus. Por el contrario, el síndrome de choque tóxico por el estreptococo se presentó con mayor frecuencia con bacteria concomitante. El tratamiento por el síndrome de choque tóxico implica primeramente el tratamiento del shock, desviamiento quirúrgico, por ejemplo, si hay caso, antibioterapia, retiro de cualquier material extraño si está presente. Entonces, lo que recomiendan es una vez que se diagnostica al sepsis, de que iniciar el antibiótico en 1 hora, de tomar los cultivos y también, por ejemplo, si hay una herida operatoria, de valorar de hacer un cultivo de esa herida. Y el hemocultivo, lo que recomiendan es que sí hay chance de hacerlo antes de iniciar los antibióticos. Según el UpToDate, entonces lo que recomiendan primeramente de forma empírica, vancomicina, clindamicina, más piperacilina o cefepima o carbapenem. Si es cierta meticilino sensible,
Recomiendan oxacilina y nafcilina más clindamicina. Si es meticilina resistente, recomiendan vancomicina y clindamicina. ¿Por qué es importante la clindamicina? La clindamicina es importante porque suprime la producción de toxina. Por eso es importante incluir la clindamicina en el manejo de los pacientes con síndrome de choque tóxico. El tratamiento del choque se hará según las guías de CESIS que ya conocemos. Para el uso de inmunoglobulinas, no recomiendan un uso rutinario. Lo recomiendan, por ejemplo, si el paciente no mejora con los tratamientos que ya estaban recibiendo y si el paciente está con síndrome de choque tóxico grave. Las inmunoglobulinas actúan inhibiendo la activación de las células T por los superantígenos por Staph y Streptococo, además de mejorar la ozonización, la fagocitosis y la destrucción bacteriana. Según los estudios que revisamos, reduzco la mortalidad de 33% a 15% en los pacientes con síndrome de choque tóxico por estreptococo tratado conjunto con la clindamicina. En conclusión, el síndrome de choque tóxico es caracterizado por la aparición rápida de fiebre, un rash, hipotensión y afectación multiorgánica sistémica. Se debe sospechar en pacientes con cirugía reciente y con infección reciente. El diagnóstico se establece en base a criterios clínicos y laboratorio. Se detecta solo en 5% de los hemocultivos. El manejo incluye tratamiento del choque, antibioterapia y desviamiento PRN. A esa es la bibliografía que use. Muchísimas gracias. Muy bien, Shirley. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Antes de darle la palabra, me gustaría darle la bienvenida también a la doctora Sofía Posadas, que veo ahorita conectada, y me imagino que también está el doctor Willy Menéndez Nieves del posgrado de intensivo de Escuintla, y también vi por ahí al doctor Jorge Recinos, que es uno de los jefes del intensivo de oncología. No sé si alguien quiere comentar algo en su experiencia. Si quieren, en lo que se animan, les quiero contar mi experiencia de síndrome de choque tóxico por estreptococo en mis más o menos 10, 12 años de práctica privada en intensivo pediátrico privado. Tuve la oportunidad de tratar 5 choques sépticos por estreptococo. Todos ellos, como mencionó Shirley, usaron clindamicina desde muy temprano. En esa época no usábamos inmunoglobulina. La inmunoglobulina es en Guatemala relativamente reciente y nosotros no me recuerdo haber usado inmunoglobulina en ninguno de los casos. Los 5 casos fueron todos por estreptococo y fueron secundarios a varicela. Así que tengan mucho cuidado en lo privado con pacientes con varicela. A pesar de una evolución muy tórpida en los 5 casos, que llevó a un completo desastre en cuanto a evolución y en cuanto a intervenciones. 2 de ellos tuvieron que ir a lobectomías pulmonares por neumonías necrotizantes. En realidad, ninguno falleció, gracias a Dios, pero en realidad fueron casos muy, muy, muy complejos, y ahora me vengo a encontrar a este paciente. Aquí es un paciente que obviamente logramos utilizar inmunoglobulina a tiempo. En lo personal, pienso que con este paciente nos retrasamos un poquito con la clinda, como unas 6, 8 horas creo que nos retrasamos un poquito con la clinda.
pero afortunadamente le fue muy bien. Tengo unas fotos aquí que voy a tratar de compartirles para que vean cómo está el paciente. Déjenme comentarles que hay un video de este paciente en el cual se mira respirar muy mal, y parte del por qué respiraba muy mal era porque uno de los cerclajes de los cerclajes para unir esternón se habían roto. Así que hubo necesidad después de extubado de llevarlo a sala de operaciones. Imagínense, después de tenerlo con síndrome de choque tóxico por estafilococo, llevarlo a sala de operaciones, hacerle una esternotomía media. Y lo que nos comentaron los cirujanos fue que, ahí está la foto, gracias a quien lo está haciendo. Y lo que nos comentaron los cirujanos fue que encontraron un hueso, el esternón muy flexible, muy suavecito. Así que nosotros pensamos que una posibilidad era que el sitio de entrada haya sido un estafilococo por una osteomelitis en el esternón. Los cirujanos nuestros tomaron muestras de patología y de cultivo del esternón, y afortunadamente pues no se encontró en esa área que sospechamos inicialmente era el origen. Así que fue un hemocultivo positivo el que nos dio el diagnóstico, y interesantemente el niño, y gracias a Dios logró estabilizarse, recibió, si no estoy mal, 3 dosis de inmunoglobulina. Sí, hizo un choque, vasodilatador, que nos obligó a usar vasopresina. O sea, el comportamiento fue de una gran carga de interleuquinas, probablemente por los superantígenos, y afortunadamente, pues el niño se estabilizó. Así que les quería comentar estos casos anecdóticos de mi práctica privada. No sé si los pediatras que ya llevan algún tiempo en su práctica privada, Hugo, no sé si has tenido oportunidad de tratar algún tipo de choque tóxico por estreptococo, Sofía, ya con tanto paciente en William, ya tanto paciente en Escuintla. Sí, Ricardo, buenas tardes. Un gusto verte, saludarte y saludar a todos, y gracias siempre por ese apoyo que nos dan. Gracias a Shirley por tu excelente exposición. Y obviamente que hay una historia, ahí sí que hay un futuro en nuestro pasado y un pasado en nuestro futuro, como decía el doctor Stein, y nos ha tocado que batallar desde el nada de herramienta hasta lo último que se está comentando ahora. Y mencionaste el caso de varicela. Yo creo que la varicela antes las abuelitas le decían, vaya, que le dé, porque ahí está dando, así se inmuniza, ¿eh? Sin embargo, hemos tenido casos muy catastróficos con varicela. Tuvimos un niño grande que nos hizo una septicemia, por otra vez Claudita, Sofi se recuerda, o Claudia creo que no estaba, que nos hizo, pero no había un sitio donde no tuviera, digamos, ya ulceraciones sobreinfectadas por un estafilococo terrible. Ese niño nos llevó un mes casi en el hospital, y definitivamente son cuadros aparatosos, fuera de ver cuadros de cerebritis, encefalitis por varicela, pero los más comunes es lo que hemos visto de esos cuadros sobreinfectados y que paran en choques. Definitivamente, Claudita, que está también por acá, nos comentará algunos pacientes que hemos tenido con lesiones, inclusive aquellos pacientes quemados, ¿verdad? Que a veces han sido ya manipulados, les han echado de todo en la casa, y ya llegan, y por más que los debridan y todos son pacientes que sobreinfectan, ya hacen este cuadro de choques que paran con ventilados, ya nos han hecho hasta fallos multisistémicos y todo. Definitivamente nosotros no tenemos digamos, tenemos inmunoglobulinas y que las hemos usado en Kawasaki y en otras cosas, pero no tenemos tantas como para usarla en este tipo de pacientes. Pero me gustaría oír el comentario de Claudita ahí. No tenemos para decir usémoslo en todos, tenemos para casos específicos, pero no para esto. Pero definitivamente esa experiencia que comentaste, yo me acuerdo de ese tiempo que anduviste ahí y trabajaban en mancuerna con Pablo, les tocó casos difíciles de manejo a nivel privado, y a nivel hospitalario pues no es la excepción, ¿eh?
Buenas tardes. Gracias, Willy. Perdón, Claudita. Perdón, doctor. Probablemente una gran diferencia que tenemos nosotros en el manejo del paciente pediátrico es que obviamente a nosotros nos llegan niños de la comunidad y generalmente cuando tienen lesión en piel, pues obviamente uno trata de sospechar mucho más rápido el tener un shock tóxico por staph. Y generalmente somos un poco más agresivos en la cobertura antibiótica, a diferencia probablemente de ustedes, que como usted bien decía, la incidencia que tienen de infección de herida operatoria es baja y que probablemente pues no sea una de las primeras opciones en pensar, ¿verdad? En un ambiente tan controlado, obviamente ustedes inclusive hacen baños con clorexidina, ¿verdad? Para Así mantener la es. piel lo más estéril posible. Entonces nosotros en relación a síndrome de shock tóxico por staph, cuando hay lesiones, manifestaciones en piel, no nos ha ido tan mal con los pacientes. Obviamente, pues el abordaje de choque séptico, aminas, antibióticos, pero el último caso que tuvimos relacionado con estafilococo fue un bebé recién nacido. Y según la exposición de la doctora Shirley, la edad, pues no tomamos mucho en cuenta a los bebés pequeñitos, ¿verdad? Pero muchas veces en las condiciones en las que ellos nacen, generalmente en comadronas, manipuladas, sin los medios adecuados de higiene. El Eh, el, ombligo. sí, el último caso que tuvimos fue en un neonato. Hizo una neumonía necrotizante y una artritis séptica por estafilococo. Este Wow. bebé, tenemos una deficiencia en el hospital que es que no tenemos cirugía de tórax y no tenemos ni el personal de enfermería en sala de operaciones, ni el equipo quirúrgico para hacer todavía cirugía de tórax. Entonces este bebé hizo una neumonía necrotizante con lesión pulmonar severa, con fibrosis pulmonar, y pues al final sí se logró aislar estafilococo en líquido pleural, pero pues el bebé hizo una fibrosis pulmonar severa secundaria porque salimos del tiempo de cirugía, no pudimos trasladarlo para ser operado y pues este bebé falleció al final, ¿verdad? Pero sí es de temerle a la lesión pulmonar por staph porque generalmente se comportan de una manera muy agresiva. Obviamente la ventana quirúrgica que tenemos en estos pacientes es corta, ¿verdad? Entonces, sí es importante siempre pensarlo y consultar, hacer las interconsultas necesarias, ¿verdad? Para tener los tiempos prudentes en realizar los procesos quirúrgicos necesarios y que no haya tanta lesión pulmonar en estos niños, ¿verdad? Nosotros nos toca que poner tubos intercostales, drenar, chorrear de antibióticos y pues pedirle a Dios que las cosas vayan bien, porque los hospitales que tienen cirugía de tórax como Roosevelt y San Juan de Dios, generalmente los intensivos están saturados y tampoco el pronóstico muchas veces cambia mucho, ¿verdad? Yo también tuve pacientes con neumonía necrotizante en el San Juan y pues tampoco, obviamente una cirugía temprana mejora el pronóstico, pero sí son pacientes de muy difícil manejo, ¿verdad? Sobre todo después de las cirugías en lo que respecta con la ventilación, ¿verdad? Cuando hay que monointubarlos o tratar de hacer monointubaciones en el pulmón sano, pulmón enfermo, o sea, sí es un poco complicado muchas veces posterior a la cirugía, ¿verdad? Gracias, Claudita. Claudita, ¿y estos pacientes sí se manifestaban y cumplían criterios de síndrome de choque tóxico por estafilococo o estreptococo, o eran pacientes que tenían solo infecciones por estafilococo? Este último paciente no se comportó como un shock tóxico, sino una neumonía necrotizante por Necrotizante. estafilococo, ajá, Entiendo. y la artritis séptica.
que fue uno de los primeros signos de ingreso, por eso pensamos rápido en staph y se logró aislar en líquido. Y bueno, obviamente tenía derrames pleurales bilaterales y se logró aislar en líquido pleural. Pero generalmente cuando tienen manifestaciones en piel y shock tóxico por staph, generalmente somos más agresivos y no nos ha ido tan mal cuando las manifestaciones son más en piel. Y pues obviamente las que yo más temo generalmente son las pulmonares, ¿verdad? Porque no hay mucho que ofrecerles Claro, en la parte quirúrgica en el hospital. claro. Gracias, Claudita. Hugo, con tanto tiempo allá en Coatepeque, ¿has tenido algún caso que recuerdes de síndrome de choque tóxico por... Pues caso por síndrome de shock tóxico que yo recuerdo, Ricardo, no. Hemos tenido pacientes con problemas de estafilococo, por ejemplo, una necrólisis epidérmica tóxica Entiendo. por estafilococo, ¿verdad? Pero sí me llamó la atención y de este paciente que hasta vasopresina utilizaron, el paciente se les vasodilató mucho, pero me imagino que antes de usar la vasopresina utilizaran, no sé si habrán utilizado esteroides o norepinefrina. Fíjate que nosotros utilizamos primero EPI y después empezamos con vasopresina. Entonces él se quedó con epinefrina, vasopresina. Ese fue el tratamiento que tuvo de inotrópicos. Gracias, Ricardo. Para servir. No sé si, Karen, ¿me puedes ayudar poniendo el video del rash del niño? O no sé quién pueda ponerlo. Shirley, ¿no lo puedes poner tú? Puedo compartir la pantalla acá si gustan. Sí, me gustaría que vieran cómo Si me lo mandan, lo puedo hacer. ahorita. Yo puedo compartir. Ok, Solo, gracias. ¿qué es lo que necesita que comparta? Quiero que vean el video del niño con el rash. ¿Ok? ¿Solo? Respiraba antes de intubarlo y cómo se balanceaba el tórax por el esternón que estaba inestable. Ok. Gracias. En lo que Karen comparte el video, trayendo a colación lo que decía el doctor Mack y el doctor Menéndez acerca de los pacientes con varicela. Realmente podría ser más común lo que uno piensa, ¿verdad? Nosotros tuvimos en la oncología una paciente con LLA en mantenimiento que tuvo varicela y se le infectaron las lesiones por varicela y desarrolló un choque tóxico. Esta paciente en mantenimiento pues no la podíamos perder y le ofrecimos todo el soporte hemodinámico y ventilatorio. En ella sí utilizamos inmunoglobulinas. Clindamicina fue uno de los pilares en el tratamiento y antibiótico de amplio espectro. Con ella llegamos a utilizar epinefrina, norepinefrina. Se hizo también pulmón de choque, estuvo unos días en alta frecuencia y después de un tiempo prolongado de hospitalización, la paciente sí sobrevivió. Se puso igual inmunosupresa. Ya en mantenimiento, pues como van saliendo, las defensas van mejorando, pero luego de un ciclo en metasona, también se comportó inmunosupresa, ¿verdad? Entonces, eso también nos afectó en sobreinfecciones, pero al final la paciente salió del intensivo y terminó su tratamiento de quimio. Qué buen caso, Analí. Me recuerdo lo de la clindamicina que estábamos muy detrás de ponerle y de la inmunoglobulina. Me recuerdo muy bien de ese caso. Gracias por traerlo a colación. Yo Sergio creo que, lo va a compartir ahorita. gracias. En lo que pone Sergio el video, gracias Sergio, muy amable. Yo creo que un síndrome de choque tóxico, no sé en la revisión bibliográfica, pero creo que síndromes de choque tóxico por streptococo o por staph leves, no sé si
si valdría, si se puede hacer esta diferenciación en gravedad. Yo todos los que he visto son graves, todos los que he visto son graves. Y así que sería interesante revisar la bibliografía para ver si hay síndromes de choque tóxico que no son graves, ¿verdad? Aquí está el video. ¿Pueden ver ya? Sí. Sí, gracias, Sergio. Yo creo que es otro el video, es uno que tiene Karen. No, otro. Déjame ver ese. Aquí no tiene rash. No. Perdón. Ahí está en high flow. Ese es. Vean ahí, para los que van a tomar el curso, el taller de reanimación en estados de choque, vean disociación tóraco-abdominal, vean la parte superior, cómo el tórax, el hemitórax izquierdo se mete un poquito más. Eso fue antes de intubarse. Y tienen la última foto de cuando llegó hoy a saludarnos. Solo una pregunta, ¿tenía inestabilidad en el tórax en ese Sí, Karen, momento? sí. ¿Qué mandan, Sí, Ali? sí tenía porque Tenía inestabilidad del tórax. se rompió el cerclaje. Desde ahí, ¿verdad? Se ve arriba. Así es. Ok. Homero, mandale la foto a... Ya se la mandé ahorita a Sergio. Solo para que lo vean cómo llegó hoy a visitarnos. Veo. La mamá, una mamá súper consciente y colaboradora con todos nosotros, siempre nos tuvo mucha paciencia. La verdad es de que el niño se operó, estuvo menos de 24 horas intubado, no, estuvo como 14 horas intubado 2 horas. y gracias a Dios, ¿cuántas? 2 horas 2 cuando salió horas, de sí. las operaciones. Gracias. Y después, 4 o 5 días después, nos lo bajan con síndrome de choque tóxico por estafilococo. Pero gracias a Dios está muy bien. Solo como dato importante, los niveles de inmunoglobulinas que se le realizaron fueron normales, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por su participación. Espero no haberme dejado de saludar a ninguno. Gracias a todos los residentes. Veo que hay varios ahí ya que estamos haciendo sus diplomas para este sábado, el taller de reanimación en estados de choque, que empieza este sábado con el primer grupo de pediatras y de residentes del Hospital de Coatepeque. Así que con esto me despido. Shirley,